Muy buen día a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta macro session. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, Guido Bondervalde. Espero que lo haya dicho bien, Guido. Si no, corrígeme. Bueno, Guido nació hace algunos años en Buenos Aires y bueno, ya lleva radicando aquí en México desde 2002. Ha trabajado en agencias de publicidad tanto en Argentina como en México, siendo reconocido en festivales nacionales e internacionales. De igual manera, ha participado como jurado y conferencista en foros de marketing y liderazgo. Actualmente es Head of Development y socio en 14 días. Es una comunidad creativa centrada en el cambio positivo. También es cofundador del Comité de Propósito en AVE y creador del modelo Good Leader, en donde ha impulsado iniciativas para mejorar el liderazgo y el impacto social de las marcas y las agencias. Bueno, sin más preámbulo. Guido, adelante, muchas gracias. Suena más importante la semblanza de lo que soy, me parece. Voy a cambiar. Bueno, un gusto estar por acá, Adri. Mil gracias por invitarnos, a charlar de este tema que la verdad se charla mucho y se hace poco, ¿no? Creo que es un poco la sensación que estoy teniendo en la cabeza. Porque de hace rato que venimos hablando de liderazgo consciente, y yo creo que los conceptos están ahí, pero no siempre se llevan a la práctica. Y definitivamente creo que tenemos que hablar más de eso, ¿no? De cómo llevarlo a la práctica, cómo verdaderamente poder implementarlo en nuestras organizaciones para crear el impacto que estamos buscando. Así que bueno, seamos 10, seamos 14, seamos 150 o 1000, lo importante es que haya gente interesada en esto porque eso significa que la voz se va a correr y que de alguna manera seguiremos sembrando ahí afuera todas estas ideas, que me parece que son positivas tanto para los colaboradores como para las organizaciones, ¿no? Es un poco para ambos lados. Em, Esta es una presentación totalmente agnóstica y open source. Simplemente ponemos a 14 días porque finalmente esto es propiedad de 14 días. Todo esto que se desarrolla es parte de los hacks que 14 días quiere poner en la mesa para la industria. Porque tenemos el propósito de retar las verdades establecidas para presentar nuevas ideas que mejoren el mundo. Y eso implica estar todo el tiempo tratando de generar nuevas iniciativas, ¿no? Algunas tienen que ver específicamente con temas de publicidad, que finalmente es lo que hacemos, somos una agencia de publicidad, y otras tienen que ver con otras cuestiones dentro de una organización, como por ejemplo la parte de liderazgo que para nosotros es esencial. Eh, bueno, si quieren, vamos a empezar un poquito a entender qué es lo que vamos a ver hoy. Eh, Definitivamente hoy la imagen del líder está un poco trastocada, ¿no? A mí me gusta mucho usar la inteligencia artificial para hacer como concept proof de las cosas, ¿no? Como entender el común denominador del pensamiento, qué es lo que idea. Y ahí está la inteligencia artificial, ¿no? Está sesgada de alguna manera por lo que la mayoría piensa. Y esto es lo que arroja cuando uno le pone un prompt a un generador de imágenes, digamos, de un líder importante de una empresa, ¿no? Que la verdad es que no podría cuantificar la cantidad de sesgos que tiene esta imagen, empezando obviamente por el tema de género, que probablemente es lo que más salta a la vista. Pero bueno, nada más temas también étnicos de alguna manera, temas de estatus social, ¿no? Pero lo que más me llama la atención es dónde lo puso, ¿no? ¿Dónde la inteligencia artificial puso a este líder de una empresa importante o este líder importante de una empresa? Y lo puso como esta cúpula de cristal, ¿no? Como este castillo inalcanzable allá arriba. Y eso es lo que más me molestaba, me parece, de esta posición. Y eso fue lo que un poco terminó detonando que esta charla existiera y que armara esta presentación. Porque de alguna manera me permitió como recorrer los aprendizajes que he tenido desde el liderazgo en mi posición, ¿no? Finalmente yo fui líder creativo durante mucho tiempo en mi carrera, hoy estoy 100% ligado a la parte de desarrollo organizacional, pero todo ese concepto, digamos, que traje a partir de la dirección y liderazgo de equipos creativos creo que también está vertido acá. Y los primeros aprendizajes que podría decir, digamos, tienen que ver con que el liderazgo es un rol y no es un puesto, ¿no? O sea, definitivamente tenemos que quitarnos de la cabeza la idea del director de o supervisor de como equitativo al liderazgo.
¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. Por supuesto que uno puede aspirar a un puesto en una empresa y eso puede significar tener un puesto de dirección, pero el liderazgo es otra cosa que vamos a ir desglosando. Eh, el liderazgo es un viaje en un destino, me parece que tiene que ver con que nunca se deja de ser, nunca se deja de aprender a liderar, ¿no? O sea, finalmente uno va desarrollando capacidades, pero el contexto va cambiando, las personas que uno lidera va cambiando, por supuesto la organización puede cambiar, la visión dentro de una organización puede llegar a cambiar. Hay muchas cosas que cambian dentro de este trayecto y no lo podemos pensar como ya llegué a un lugar de liderazgo, sino más bien es un aprendizaje continuo que se va a tener hasta el final de nuestras carreras. Y el tercero sería que un líder, ser un líder ya es un privilegio en sí mismo, ¿no? Hay mucha gente que busca ser líder nada más que por un beneficio económico, nada más que por tener más responsabilidades o mayor influencia dentro de una empresa. Y en realidad el verdadero privilegio es tomar ese rol, ¿no? O sea, finalmente los líderes están a cargo del destino de las personas y el poder dejar huella, moldear profesiones o carreras, e incluso moldear personalidades muchas veces. La verdad es que eso es un privilegio en sí mismo, ¿no? Lo tendríamos que ver como tal. Claro, obviamente existen líderes buenos, líderes malos, pero eso no tiene que ver con la calidad del liderazgo, tiene que ver con la intención del liderazgo. Por lo cual, me gustaría dejarles nada más un aprendizaje bonus que tiene que ver con que el liderazgo es una herramienta o un arma dependiendo de la intención con la que la usemos. Bueno, mi propósito para esta charla, porque es importante también qué es lo que el speaker espera, digamos, o para qué está aquí, quiero aportar una mirada rebelde del liderazgo actual, porque me parece que podemos estar construyendo estos líderes más significativos que impulsen la evolución de las personas y obviamente como consecuencia del mundo, ¿no? O sea, si generamos o desarrollamos mejores personas, hay grandes probabilidades de que el mundo sea mejor, ¿no? Entonces, sé que suena un poco utópico, pero esa pequeña tarea que ustedes están haciendo o van a hacer en algún momento de sus carreras en sus empresas, definitivamente puede cambiar el mundo si lo vemos como un efecto mariposa, ¿no? Y me gustaría empezar quizás con la parte más crítica, que es cómo desarrollamos y seleccionamos a nuestros líderes. Probablemente la gran mayoría de las personas que están aquí trabajan en agencias de publicidad, porque finalmente este evento está organizado por AMAPRO, pero quizás haya gente de otras industrias. Y me parece que somos un poco todos iguales. Es el primer warning para las agencias, ¿no? O sea, yo creo que nosotros desarrollamos y seleccionamos a nuestros líderes igual que lo hace una fábrica, igual que lo hace una financiera, igual que lo hace probablemente la gran mayoría de las empresas que existen afuera de cualquier índole, ¿no? Nosotros tenemos en la cabeza estas estructuras piramidales en donde el crecimiento se da de manera vertical, ¿no? Si vamos a ver como el journey de Lupita. Lupita es una persona que acabamos de contratar, probablemente acaba de salir de la universidad, es una persona que demuestra grandes capacidades, que incluso para el nivel que esperaríamos en su experiencia, digamos, en su corta experiencia, parece estar demostrando algo maravilloso, ¿no? Claro, Lupita empieza a darse cuenta de que de repente a ella le pagan menos y a otros les pagan más, cuando ella tiene más capacidades, se empieza a inquietar y entonces el líder lo reconoce y dice, yo creo que deberíamos poner a Lupita en otro nivel para aumentarle el sueldo y etcétera. Y entonces Lupita, afortunadamente, como que sube un nivel y entonces ya empieza a tener gente a su cargo, Lupita, ¿no? Sea a nivel supervisor, sea a nivel dirección. Lupita es una persona que ya está teniendo gente a su cargo y empieza a hacer cosas aún más interesantes e incluso su gente empieza también a hacer cosas interesantes. La empiezan a llamar desde otras agencias, desde otras empresas para que se vaya con ellos. Eso se lo plantea porque grandes posibilidades de que nunca el director creativo o el VP creativo o quien sea se le ocurra darle un aumento a alguien. En general eso sucede porque hay presión, porque se toca la puerta, porque le viene una oferta diferente. Y entonces finalmente Lupita se convierte en directora creativa. ¿Y qué es lo que buscamos con esto? Probablemente que Lupita arme un ejército de Lupitas, ¿no? Es decir, que todo ese journey que hizo Lupita en nuestra organización se replique en otras personas de alguna manera manejando las mismas formas, los mismos métodos, en fin, usar a Lupita como un estandarizador de nuestra calidad, ¿no? El gran problema que tiene eso, el primer gran problema que tiene eso es la estandarización. Nosotros no necesitamos un equipo de Lupitas. Nadie va a ser mejor Lupita que Lupita, ¿no? Entonces, en realidad, que a Lupita le enseña a todo el mundo a hacer Lupitas, vamos a tener Lupitas 9 puntos, 8 puntos, 7 puntos, 6 puntos, y vamos a estandarizar una forma de resolver las cosas, las formas a la Lupita, ¿no?
Cuando en cambio, si nosotros quisiéramos generar, digamos, una ebullición creativa en ese equipo, hay grandes probabilidades de que en realidad necesitáramos todo lo contrario, ¿no? La desestandarización, la diversidad, que cada persona aporte valor desde un lugar diferente, desde una óptica diferente, desde una intención diferente, desde una disciplina diferente. Y eso nos ayuda, obviamente, idealmente dirigidos por Lupita, a que cada uno sea cada vez mejor en lo que hace y de manera sinérgica el equipo haga grandes cosas, ¿no? Ese es el primer problema. Pero el segundo, y probablemente aún mayor, porque tiene que ver con Lupita específicamente, es las habilidades y motivaciones de Lupita, ¿no? Porque una cosa es, no sé, hagamos de cuenta que Lupita era una diseñadora, pues eso significa que Lupita era una gran diseñadora, que generaba grandes referencias, que traía tendencias bien interesantes, que utilizaba las herramientas de una manera diferente. Nada tiene que ver con las tareas de un líder, ¿no? Y luego las motivaciones de Lupita. Quizás a Lupita le encanta diseñar, le encanta diseñar, no le encanta dirigir a diseñadores, no le encanta guiar a diseñadores, no le encanta desarrollar a diseñadores, y mucho menos probablemente a gente de otras disciplinas que va a tener a su cargo ya por volverse una directora creativa, ¿no? O en cualquier puesto en la que la querramos poner. Quizás ella no está motivada ante eso, sin embargo, se tiene que automotivar, lamentablemente, porque ahí está el dinero, ¿no? O sea, si quiero ganar más, tengo que ser directora y por ende, más vale que me motive esto porque si no, pues no me lo van a dar. Eh, entonces, bueno, quizás la primera gran interrogante que podríamos responder es cómo deberíamos desarrollar y seleccionar a los líderes del futuro. Estuvimos haciendo muchísima información, revisando muchísima información, investigación. Esto sucedió incluso antes de la inteligencia artificial, con lo cual sí fue un trabajo de horas nalga, como se dice aquí. Y hay grandes autores, una disculpa que son todos hombres, pero así es como sucedió, por lo menos los principales que nos dieron ideas que nos marcan un camino, ¿no? Que de alguna manera están hablando de que las organizaciones más innovadoras tienen ciertos puntos de contacto. Por ejemplo, en el tema de las culturas menos jerárquicas, ¿no? Donde no se termina de entender de alguna manera si el que tiene un cargo mayor es mayor decisor que otro. Eh, el segundo punto tiene que ver con las estructuras horizontales, ¿no? Empiezan a hacer estos organigramas en los cuales ya no se termina de entender tan bien quién está arriba de quién, ¿no? De repente están estos organigramas circulares, o estos organigramas en células, o diversos tipos de organigramas más orgánicos que no nos permiten ver tanto, digamos, la verticalidad de los puestos. Y por último, la parte de un liderazgo alternativo, que hasta aquí lo estoy mencionando alternativo porque en realidad hay diferentes formas de liderazgo, pero en realidad, si empezamos a hurgar, sí estamos hablando específicamente de estos tres términos que son los que más se están manejando ahí afuera, que tienen que ver con un liderazgo servicial, con un liderazgo consciente, con un liderazgo humano, ¿no? Si lo queremos ver nuevamente en un organigrama, en realidad es empezar a cambiar la cabeza de este organigrama vertical en el cual claramente hay una persona que por ser líder hay gente que le reporta, y por el otro lado estamos viendo este tipo de asociaciones que tienen más que ver con un rol, como les decía antes, ¿no? El líder es un rol dentro de ese equipo, donde puede haber ejecutores de diferente índole y básicamente el líder es esa persona cuyo rol, en vez de ejecutar específicamente algo, a pesar de que lo sepa hacer, tiene que ver con la integración de todas las capacidades de ese equipo, ¿no? Es decir, estamos pasando de líderes que dirigen y deciden, ¿no? Que era el liderazgo militar, el liderazgo mercenario. No por nada se llama liderazgo militar esto, ¿no? Pongámonos en la cabeza. O sea, esto venía de las estructuras militares, donde en realidad las empresas lo único que hicieron fue decir, si un general logra que haya personas que vayan a la muerte por su orden, pues más vale que yo quiero eso en mi empresa, ¿no? Imagínate la productividad que voy a sacar de una persona que está dispuesta a hacer cualquier cosa por mí. Y por eso se llamaba liderazgo militar. Y ahora estamos pasando más estos conceptos de liderazgo misionero o servicial, que tiene que ver con líderes que facilitan la autodirección y la autodecisión, ¿no? Ya no son ellos quienes deciden y quienes dirigen, sino más bien ellos facilitan la autodirección y la autodecisión del propio equipo. Claro, esto obviamente lo primero que nos provoca a todos los líderes es estrés, ¿no? El no tener en nuestras manos el control de lo que esté sucediendo definitivamente nos pone muy nerviosos. Pero en algún momento de mi carrera me topé con esta gran frase de Simon Sinek y creo que eso me terminó de redondear el concepto, ¿no? Lo que él dice es, los líderes no somos responsables de los resultados, sino que somos responsables de las personas que son responsables de los resultados.
Y el día que yo leí esto, la verdad es que me descargué una mochila de 140 kilos de la espalda, porque yo antes sentía como que al ser líder de un equipo lo que tenía que hacer era cargar a toda la gente y llevarla hacia los resultados, ¿no? O sea, teniendo claros los objetivos, llevarme a todo el mundo hacia los resultados. Y lo que me di cuenta en realidad es que yo venía de atrás, ¿no? Yo tengo que estar empujando a mi equipo desde atrás a que llegue a sus propios resultados, ¿no? Esos objetivos que estuvimos acordando con ellos se vuelven en sus propios objetivos y por ende yo tengo que empujarlos a que den esos resultados. Y eso me pareció una visión mucho más bonita y menos estresante de lo que es el liderazgo, ¿no? Pero bueno, como les decía al principio, probablemente si hiciera una encuesta rápida entre ustedes, la gran mayoría me diría, ya escuché estos conceptos, ¿no? Están ahí en LinkedIn, ya leí libros, ya la inteligencia artificial me regresó muchísimos conceptos acerca de esto. El problema es que no hay acción, el problema es que somos pocos los líderes que en verdad estamos implementando estas formas de liderazgo y tiene que ver con que no se enseñan, ¿no? O sea, en general no se enseñan, porque además venimos con una corriente de liderazgo totalmente diferente. Así que quisiera que lo que queda de de nuestra charla, o por lo menos unos 25 minutos, nos los vamos a tomar para ir a algo más práctico, que tiene que ver con el perfil y la guía práctica de Good Leader, que es algo que está desarrollado para 14 días. Es nuestro programa de liderazgo, por llamarlo de alguna manera, totalmente open source, como les comentaba al principio, todo lo que hacemos es open source. Y de alguna manera lo que hace es guiar a los líderes de nuestra organización en pro de entender cuál es su rol, ¿no? De qué manera ver su rol. No queremos que todos actúen igual porque son personas totalmente diferentes, tienen personalidades totalmente diferentes, ansían, están motivados por cosas diferentes. Sin embargo, en 14 días creemos que esta es la visión que tiene que tener cualquier líder a cualquier nivel de la organización dentro de su cabeza al momento de liderar a las personas. La analogía tiene que ver con un granjero, ¿va? Un granjero que tiene un gran terreno ahí que tiene que sembrar y tiene 4 cultivos donde tiene que sembrar, básicamente. Los cultivos se llaman Growth, Ownership, Outcome y Delight. Y estos son los 4 grandes cultivos que este granjero va a tener que estar cuidando. Y para eso vamos a determinar una acción y 3 semillas, ¿sí? Que básicamente se convierten en 3 por 4, 12. Perdón, pero no lo había hecho nunca de cuenta. 12 semillas, 12 comportamientos que cualquiera de ustedes se puede llevar en la cabeza y si los pone en la práctica, hay grandes posibilidades de que se esté acercando a lo que significa ser un good leader, es decir, estar en línea con las nuevas tendencias de liderazgo, sobre todo en ámbitos creativos. Vamos a hablar primero del crop de growth, está bien el crecimiento. ¿Por qué el crecimiento es importante? Bueno, esto probablemente es lo más fácil. Todos queremos masterizar eso que elegimos hacer, cualquier persona. Eso significa hacerlo cada vez mejor, eso significa saber cada vez más, eso significa idealmente crecer económicamente como consecuencia. Y obviamente la acción que tenemos como líderes en el crop de growth es guiar a las personas en un camino de constante crecimiento. Parece fácil, incluso parece lógico, es algo que constantemente tenemos en la cabeza, pero muchas veces no nos enfocamos específicamente en eso y no sabemos incluso cómo hacerlo. La primera semilla que vamos a tener aquí es ayudar a nuestra gente a encontrar el sentido superior de su trabajo. ¿Va? ¿Qué significa el sentido superior? Pues obviamente el único valor de crecer no puede ser económico, no puede ser ganar más, y menos en estas nuevas generaciones y post-COVID, donde sabemos que hay muchas cosas importantes más allá del dinero. El único valor de crecer no puede ser económico. Entonces, la idea del líder consciente es ayudar a que crezcan con un sentido propio, con un sentido del para qué estoy creciendo, de hacia dónde estoy creciendo, de qué quiero enriquecer de mi vida al estar creciendo. La herramienta que a mí me gusta mucho mencionar es el Ikigai, es un concepto japonés que según dicen por ahí se traduce como ¿por qué me despierto cada mañana? ¿Va? Y está buenísimo porque no lo pone desde un lugar absolutamente espiritual como el propósito, por ejemplo, que está bueno y a las empresas les sirve mucho, pero creo que para las personas se vuelve un poco utópico, porque tiene 4 cuadrantes. Por un lado está lo que amas hacer, ¿no? Por un lado está lo que haces bien, que también es importante, quizás no lo amas hacer, pero lo haces bien. Por el otro lado está por lo que te pueden pagar, con lo cual también está de alguna manera sustentado en el tema económico y que sabemos que todos necesitamos dinero para vivir, estamos en un sistema capitalista. Y por el otro lado, lo que el mundo necesita, ¿no? Que finalmente pues, es lo que todos deberíamos querer dejar como legado de nuestra vida, de nuestro paso por este mundo.
¿no? Y eso de alguna manera nos termina conjuntando la pasión, la profesión, la vocación y la misión, y eso define nuestro Ikigai. Pero sí, no es necesario, digamos, profundizar tanto, irnos tan espirituales con nuestros equipos, pero sí es importante que todos entiendan, digamos, para qué están acá, ¿no? No simplemente están para un sueldo, están para algo más. Eso significa a largo plazo, porque existimos como equipo, qué aportamos y qué ganamos. A mediano plazo, qué buscamos conseguir con lo que hacemos usualmente. Y a corto plazo, ¿para qué estamos haciendo esta tarea? ¿No? O sea, no sé, se me ocurren las minutas de junta, ¿no? Que parecen como esas cosas que nadie quiere hacer. Bueno, si les ponemos un propósito, si entendemos para qué sirven, ¿no? Y qué están aportando al equipo, hay grandes probabilidades de que se vuelva una tarea muy valiosa, que de hecho lo es, ¿no? La segunda semilla que tenemos es potenciar sus fortalezas y revertir sus debilidades. Y lo pongo entre paréntesis porque creo que en general lo hacemos al revés, ¿no? Como que los líderes estamos todo el tiempo, somos muy buenos para detectar debilidades, no sé si somos tan buenos para detectar y potenciar fortalezas. Entonces, aquí un poco creo que es importante entender desde este punto de vista que siempre va a ser más fácil llevar a una locomotora que está andando a 100 kilómetros por hora a 200 kilómetros por hora que llevar a una locomotora que está parada a 100 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, todo lo que sea bueno que tenga la gente de nuestro equipo lo tenemos que potenciar y tenemos que empezar por ahí. Hay grandes posibilidades de que alguien se vuelva un máster en algo si ya es bueno haciéndolo. Y por supuesto a la par ir tratando de mejorar las debilidades. Pero las instrucciones son básicamente dos. La primera es sentarnos a conocer las capacidades de nuestra gente, porque muy pocas veces lo hacemos. Sentémonos, hablemos qué saben hacer, de repente nos sorprenden, ¿no? Sobre todo en equipos creativos. Está el que sabe ilustrar, está el que hace unos Photoshops increíbles y todavía hay gente que hace Photoshop. En mi época había mucho. Están los letterings, ¿no? Hay mucha gente que tiene de repente capacidades ocultas que no sabíamos y que podríamos utilizar en nuestro trabajo. Y por el otro lado, sea un catalizador de esas capacidades, ¿no? Tomemos eso y con nuestra experiencia tratemos de lograr que esas capacidades cada vez sean mayores. Bien, la tercera semilla tiene que ver con la celebración de los éxitos. Obviamente, si no podemos atribuirnos los logros, porque somos simplemente los responsables de las personas que son responsables de los resultados, sí somos responsables de evidenciarlos y de reconocerlos. Finalmente somos el centro panóptico del equipo, todo el mundo nos está mirando a nosotros, nosotros somos lo que determinamos lo que está bien o lo que está mal como líderes, entonces somos también los responsables de evidenciar y reconocer los logros que hay en el equipo, pero no tiene que ver con un tema simplemente de que la gente se sienta bien. Para nosotros el celebrar los logros tiene que ver con establecer un nuevo estándar a superar, porque no vamos a celebrar dos veces lo mismo, ¿no? Si estamos celebrando esto, el día de mañana volveremos a celebrar cuando estemos logrando esto. Y para eso sirven las celebraciones. Por supuesto que está bueno un apapacho, por supuesto que está bueno que la gente se sienta recompensada, digamos, por su trabajo, pero sobre todo la parte más importante, porque recuerden que estamos en el crop de crecimiento, tiene que ver con que se entienda que es un nuevo estándar de éxito el que estamos seteando a través de esa celebración. Bien, con esto queda resumido el Crop de Growth, que tenemos como acción guiar a las personas en un camino constante de crecimiento y tenemos tres seeds que son encontrar un sentido al trabajo, potenciar fortalezas y celebrar sus éxitos. Voy a tomar un poquito de café y pasamos al segundo crop. Vayan apuntando si tienen cualquier pregunta que vamos a tener, espero, unos 10, 15 minutitos al final. Bien, vamos a pasar al segundo crop, que es el de ownership, ¿sí? El adueñamiento, vamos a tratar de traducirlo. ¿Por qué el ownership es importante? Asumir responsabilidades siempre va a ayudar a las personas a madurar y a evolucionar, ¿no? Comprarse una planta, adoptar un perro, tener un hijo, casarse, comprar una casa, lo que sea que ustedes hayan tenido en su vida que los hizo madurar, fue ese momento, digamos, de poseer de alguna manera o estar al cuidado de algo, ¿no? Ser responsable por algo o por alguien. Eh, entonces, ¿cuál es la acción que tenemos aquí como líderes? Es asegurarnos de que cada persona se vuelva dueña de lo que está a su cargo, pero verdaderamente dueña. No significa que les estamos prestando el balón. Significa que todas las personas se vuelven dueñas de lo que está a su cargo. Yo siempre digo que para mí el CEO de una compañía y el junior más junior de una compañía, los dos tienen la misma cantidad de responsabilidad a nivel personal, ¿no? Es tan importante para la persona que ordena las cajas en la bodega
esa decisión que tiene que tomar para cómo ordenar las cajas que para el CEO decidir sobre 10 millones de pesos que va a estar invirtiendo en un proyecto, ¿no? A nivel estrés, a nivel responsabilidad, para ambas personas significa exactamente lo mismo. Entonces, tengamos en cuenta el poderío que puede llegar a tener eso, ¿no? Esa decisión, ese adueñamiento de la tarea. Entonces, la parte de delegación o de apropiación de tareas, que obviamente pues, es tarea de un líder, tiene que medirse según el impacto de esa tarea. Me parece que en general nos preguntamos cosas que no deberíamos estar pensando, ¿no? O sea, o damos razones o excusas por las cuales no estamos delegando, como nadie puede hacerlo mejor que yo, como tardo más en enseñarlo que en hacerlo yo, lo digo yo mil veces, ¿no? No quiero quemar a mi equipo con más trabajo, de repente siempre pensamos que está en el ácido, ¿no? ¿Y qué pasa si lo hacen mejor que yo, los más paranoicos, ¿no? Cuando en realidad las preguntas válidas que nos deberíamos hacer es, ¿esta tarea genera oportunidades de crecimiento para alguien? ¿Esta tarea le enseña a hacer algo a alguien que necesita saberlo? ¿Esta tarea podría interesarle hacerla a alguien? ¿Esta tarea puede hacer que alguien salga de su zona de confort? Si nada de esto se cumple, entonces no es una tarea digna de ser delegada a nadie, ¿se entiende? Por lo cual en realidad pues, la podrá agarrar el líder, nos la pasamos una semana cada uno, la hacemos todos un ratito, como sea necesario, pero en realidad es una tarea que no está generando nada a nadie, es una tarea que no puede ser delegada a nadie. Todas las tareas que se delegan tienen que generar algún tipo de impacto en esa persona. La segunda semilla que tenemos acá es permitir autonomía, obviamente, ¿no? Pero exigir responsabilidad. Por supuesto que esto tiene dos caras, esta moneda, ¿no? Yo no soy muy fan de Steve Jobs, pero esta frase que le atribuyen a él me parece como interesante, ¿no? Este tema de que si contratas personas capaces, pues más bien lo inteligente sería dejar que ellas sean las que te digan qué hacer, ¿no? Que tú les digas qué hacer, ¿no? Pero me gusta mucho ese concepto y creo que esto lo resume muy bien, que es que los líderes debemos liderar con contexto, no con control. Si nosotros queremos señorizar a nuestra gente, tenemos que darles más contexto para que señoricen su criterio. ¿Se entiende? No estarlos controlando para estar seguros de que no se equivoquen. Esto significa, en vez de pasar instrucciones, decirle quiero que hagas esto de esta manera, en este tiempo, con estos recursos, es más bien, es estos son los recursos que existen, este es el tiempo que tenemos, este es el objetivo que estamos planteando, ¿qué se te ocurre hacer? ¿Se entiende? Es mucho más positivo y probable que la persona verdaderamente se adueñe de esa responsabilidad si nosotros le damos todo el contexto y le permitimos decidir cómo hacer las cosas, a que si nosotros le decimos cómo hacer las cosas, incluso sin contexto. Y la tercera semilla es ser un safety net. Aquí me gusta mucho la analogía del entrenador de la gimnasta que está en las barras paralelas y que cada vez que va a hacer una pirueta extraña como que se mete por las dudas, para que no se rompa la cabeza. Esos somos nosotros, ¿no? Los líderes. Un equipo que busca evolucionar y se arriesga, por supuesto que va a cometer errores y por supuesto que va a tener que aprender de ellos, ¿no? O sea, es imposible que las cosas salgan todas perfectas si estamos tratando de buscar la evolución, la innovación, la creatividad, la diferencia, ¿no? Entonces nuestro rol no es evitar que esas fallas sucedan, es más bien dar seguridad para que se tomen riesgos conscientes, que es muy diferente, ¿no? Analizar el worst case escenario de que nos estemos equivocando, ¿no? Podríamos perder el cliente, podríamos perder un contrato de 10 millones de pesos. Hay posibilidades de que esto sea verdaderamente dañino para la organización si nos estamos equivocando. Eso sí, porque eso es tomar el riesgo consciente. Pero si es una innovación que no puede generar grandes problemas en caso de que salga mal, dejemos experimentar, ¿no? Y vayamos midiendo qué es lo que pasa para ayudarlos a formar esta solución verdaderamente efectiva, ¿no? Bien, con esto terminamos el crop de ownership, donde hablamos de que nuestra acción es que cada persona sea dueña de lo que está a su cargo y tenemos tres SITs que son delegar y apropiarse según su impacto, permitir autonomía y exigir responsabilidad y ser un safety net. Vamos a pasar entonces al crop de outcome, que a mí me parece uno de los más importantes y de hecho ya le hemos hecho un 2.0 a esto, porque que todavía no se los voy a presentar porque está bueno que tomen esta base. Pero hay muchas posibilidades de que cuando una organización empieza a inculcar, y nos pasó, cuando una organización empieza a inculcar el liderazgo consciente, empieza a volverse laxo el líder, ¿no? Empieza como a tibiarse. Empieza a ser esa persona que empieza a permitir más de la cuenta. ¿Por qué? Porque estoy contraviniendo con la persona.
¿no? Se vuelve una persona como muy espiritual que no quiere hacer daño a nadie y por ende, si las cosas no salen demasiado bien, ni modo, ¿no? Entonces es muy peligroso. Si este crop no lo regamos, si no lo atendemos muy bien, es un crop que nos puede joder toda la cosecha, ¿va? ¿Por qué el outcome es importante? Porque lo que marca nuestras carreras no son las intenciones de lograr algo, ¿no? Son los logros concretos. Nadie vive de intenciones. Entonces, la acción del líder es hacer que las personas obtengan resultados concretos y visibles, ¿no? No son resultados utópicos, no son sueños, no son visiones y misiones que algún día concretaremos, son cosas que están sucediendo que nos permiten ver que seguimos avanzando. ¿Bien? Entonces, por supuesto que el SIT número uno se podría volver una obviedad, pero pues es acordar objetivos, ¿no? Volvamos a revisar este tema, porque además ahí sí, las agencias de publicidad tenemos grandes aguas, hacemos grandes aguas en la parte de lograr que nuestra gente tenga verdaderos objetivos en la cabeza. Y acá me gusta mucho la analogía del cuánto falta que gritan los niños siempre atrás. No porque el líder sea el padre, todo lo contrario, de hecho, después hablaremos de eso, sino porque es el encargado de poner estas metas concretas y medibles, ¿no? Y por supuesto de hablar de recursos disponibles y por supuesto de poner los plazos cumplibles y por supuesto también de planear las recompensas acorde, no nos olvidemos de las recompensas y no siempre son recompensas económicas, pero tenemos que tener claro qué pasa cuando llegamos, ¿no? Cuando lleguemos vamos a estar en Acapulco. Ah, buenísimo. Ah, sí, está bien. Llegué a la playa, ¿no? Me banqué 3 horas y media de viaje porque llegué, me aguanté, perdón, porque llegué a la playa. Entonces, la recompensa acorde es súper importante y todo esto es un ecosistema que el líder tiene que estar manejando constantemente a nivel individual y a nivel equipo. La semilla 2 que tenemos aquí es asegurar que exista el conocimiento suficiente. Y esto tiene dos partes. Por un lado, la mentoría, lo que el líder puede aportar, pero por el otro lado, la parte de la autodidaxia, que hoy es más que imprescindible y más con la parte de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Incluso la propia inteligencia artificial, a mí me parece que no hay que dar cursos de inteligencia artificial. A mí me parece que hay que meter a la gente a teclear en la inteligencia artificial. Porque tiene una autodidaxia maravillosa y porque la propia inteligencia artificial es la que te explica cómo hacerlo. Oye, ¿cómo lo hago mejor? Ah, lo estás haciendo mal en este sentido. Ah, muchas gracias, ya aprendí. ¿Qué me va a enseñar más? ¿ChatGPT o el gurú de ChatGPT? ¿No? Entonces, bueno. Tengamos en cuenta que el líder no es un erudito, no es el sabio, ¿no? Sí es el guía del aprendizaje. Es esa persona que va a moldear el aprendizaje del equipo, pero no es esa persona que lo va a saber todo. Por ende, las responsabilidades sobre el conocimiento del equipo del líder son, por un lado, acortar la curva del aprendizaje. Obviamente sí hay una parte de mentoría de toda mi experiencia, de todo lo que yo ya hice, de lo que sé hacer, de las veces que me he equivocado y etcétera. Todo eso yo se lo paso a mi equipo y es de alguna manera un acortar la curva de aprendizaje. Es no hacerles buscar la referencia, sino más bien decírsela yo. Pero, por el otro lado, está engrosar el aprendizaje, que es exigir esta autodidaxia. Esto se puede hacer a través de reuniones periódicas en las cuales cada persona va a estar presentando una nueva tendencia, va a estar presentando una nueva herramienta, va a estar presentando una nueva pensamiento, lo que sea. Y por último, curar y guiar el aprendizaje, ¿no? Esto quiere decir que todo el aprendizaje que te está generando en el equipo, sí es el líder el que tiene que entender qué está sirviendo más, qué está sirviendo menos, qué nos está ayudando con esta marca, con este cliente, qué se adapta mejor a nuestra organización o deberíamos estarlo dejando afuera. ¿Sí? Y el último sit de aquí es exigir determinación con determinación. Y aquí es donde, de alguna manera, empiezan a tocar estos temas de que ser un líder humilde y humano no significa ser un líder laxo. Todo lo contrario, ¿no? Los grandes líderes del mundo no fueron personas tibias, por más bondadosas que fueran, ¿no? Díganme si era tibio entrar a una huelga de hambre como lo hizo Gandhi, ¿no? Eso de líder laxo no tenía nada, ¿no? Entonces ser humilde y humano no significa ser tibio. Si los objetivos son claros, ¿no? Todo el mundo tiene claros sus objetivos y los objetivos del equipo, y existe el conocimiento, las capacidades, las habilidades para cumplir esos objetivos, los resultados no son negociables, o sea, deberían cumplirse, no hay una lógica por la cual los resultados no debieran cumplirse si todo eso está sucediendo, ¿va? Y aquí es donde de alguna manera sí es importante separar el concepto familia del equipo, ¿no? El equipo no es una familia, es una meritocracia. Es muy tóxico hablar de la familia como un equipo de alto rendimiento.
Bien, con esto cerramos el crop de outcome, que tenemos una acción que es que las personas obtengan resultados concretos y visibles. Aquí nuestros SITs son acordar objetivos, asegurar el conocimiento suficiente y exigir determinación con determinación. Y por último vamos a ir al delight. Voy a tratar de hacerlo en 5 minutos, así nos quedan unos 15 o 10 para charlar. Eh, ¿Por qué el delight es importante? Definitivamente a nadie le interesa dedicar su vida a un simple trabajo, ¿no? A una chamba. Vamos a llamarlo así. Por lo cual, nuestra acción debería ser construir sentido de pertenencia para que las personas traigan a trabajar a su ser humano, ¿no? Básicamente quiere decir con que no existe un guido profesional y un guido persona. Por supuesto que el guido profesional trabaja y el guido persona está en otras cosas, pero todo se mezcla, ¿no? Yo siempre digo a la gente, si uno piensa que a las 9 de la mañana está entrando a trabajar, significa que a las 6 de la tarde está saliendo a vivir, ¿no? Entonces nos queda muy poco de tiempo de vida porque después queremos dormir 8 horas y queremos un rato estar viendo Netflix y no sé qué, y al final terminamos viviendo 1 o 2 horas, si acaso, no sé qué signifique vida en ese sentido, ¿no? Entonces, 24 horas de vida es lo que tenemos todos los días y esperamos que las 8 horas que las estemos trabajando sean parte de nuestra vida, enriquezcan nuestra vida, ¿no? Y para eso es importante que yo que la organización me dé ese lugar y mi líder me dé ese lugar para que yo vaya yo, no mi líder, mi persona profesional, ¿no? Y ahí es donde se equivocan las organizaciones que están trabajando constantemente en el bonding y el engagement, donde en realidad ahí hay un lazo muy endeble, ¿no? En el que el día de mañana cuando me quitaste una prestación, pues ya no somos amigos. En cambio, si yo convierto a la organización en ese espacio donde me siento yo, donde en verdad me siento yo, eso es indivisible, ¿no? Entonces, el primer sit que tenemos acá es renunciar a la propiedad de la verdad. Nos cuesta mucho a los líderes, perdón, renunciar a la propiedad de la verdad del líder es muy limitada como para tener la única verdad del equipo, con lo cual nuestra recomendación es siempre invitar al equipo a construir una verdad colaborativa. No, no la verdad del líder. El equipo no se mueve a través de la verdad del líder, se mueve a través de la verdad que todos colaborativamente construyen, ¿sí? Y por eso es tan importante la diversidad cultural en los equipos, ¿no? Debería ser una condición para que esa verdad se enriquezca desde diferentes puntos de vista, desde diferentes pensamientos, desde diferentes backgrounds, ¿no? Con lo cual, no pensemos únicamente en la diversidad de género y estas diversidades que de alguna manera son súper importantes, por supuesto, pero nos sesgan a pensar que es la única diversidad importante. La diversidad tiene que ser absoluta. Cuanta más diversidad tengamos en los equipos a nivel cultural o pensamiento, más posibilidades va a haber de que la creatividad surja, ¿no? El SIT 2 es tomar en cuenta las motivaciones e ideales de las personas, ¿no? No podemos únicamente basarnos en tema de capacidades y habilidades. Porque además, la única forma de ser excelente es conjuntar una gran habilidad con una gran motivación por seguir trabajando en esa habilidad, ¿no? Y por eso se vuelve algo importantísimo para los líderes. Finalmente, la mayor compensación emocional es que nuestro trabajo aporte al disfrute de nuestra vida, que como les decía, básicamente es lo mismo, ¿no? Por ende, incluso es muy bueno no medir el work-life balance en horas, porque siempre vamos a salir perdiendo. Es mejor verlo en términos de valor, ¿no? Si yo quiero estar leyendo acerca de lo que hago con mi trabajo un sábado a las 8 de la noche porque no tenía ganas de salir, no tiene nada de malo, no es que desbalanceé mi work life. En realidad lo que estoy haciendo es enriqueciendo mi vida, si eso es lo que en verdad me apasiona, ¿no? Y la tercera semilla es ser el ejemplo a seguir. Y aquí sí tenemos una responsabilidad inmensa, ¿no? El haz lo que yo digo, no lo que yo hago, es el mayor destructor de la confianza en los equipos. Por ende, pues sí, si queremos que nuestra gente trabaje un chingo, nosotros tenemos que trabajar un chingo. Si queremos que nuestra gente asuma responsabilidades, nosotros debemos hacerlo. Nunca debemos mentir. Siempre debemos seguir las reglas. Siempre debemos seguir los procesos. Siempre debemos respetar la cadena de mando. Y siempre debemos mantener un estándar alto, tan alto como esperamos que nuestro equipo tenga, ¿no? Parece que les estuviera diciendo que sean robots, ¿no? Que sean perfectos, que sean inteligencias artificiales, pero no, en realidad se trata de ser humano, justamente, es esa gran diferencia, por lo cual tampoco oculten esas vulnerabilidades, ¿no? Pidan ayuda cuando necesiten, reconozcan sus falencias cuando no saben de algo, no tienen que saber de todo, pidan feedback constantemente para ver que también lo están haciendo y sobre todo abran su corazón, ¿no? O sea, finalmente un líder no es una persona que debe ser más dura que otras, más resiliente que otras. Por supuesto que debe ser un ejemplo de dureza y resiliencia, pero también debe ser un ejemplo de ser personas, ¿no?
Entonces, con eso cerramos el crop de Delight, el último crop, que tenemos una acción que es formar un sentido de pertenencia, donde los seeds son renunciar a la propiedad de la verdad, tomar en cuenta las motivaciones e ideales y ser un ejemplo a seguir. Bien, con esto queda finalmente conjuntado todo nuestro ecosistema de Good Leader. Por supuesto, esta es información que pueden pedirle a Adri, con gusto se las vamos a compartir. Espero de todas maneras que hayan tomado nota. También les voy a dejar por aquí de regalo un ejercicio de introspección para que ustedes hagan su propia autoevaluación de Good Leader. Si les pareció interesante el perfil y dicen, a mí me gustaría ser así o me parece que es el camino correcto, pueden escanear acá, se bajan el PDF y hacen su propio autozoom para ver qué tan bien están y ver qué aspectos podrían seguir trabajando y revisar esta guía para ver cómo trabajarlo. Y bueno, y para terminar, y ya a ver si existe ahí alguna pregunta, algún comentario de ustedes, la idea es que imaginemos un mundo liderado por personas cuyo único fin sea generar valor a sus seguidores, ¿no? Que creo que sería un mundo maravilloso. O sea, me imagino, por ejemplo, que los gobiernos solo tuvieran un único fin de generar valor a sus seguidores, ¿no? Imagínense qué interesante sería. Y no me quedé con la duda, se lo pregunté a la inteligencia artificial, esta es la imagen que me entregó. La verdad no me termina de gustar, pero si lo confrontamos con el tipo este barbudo del principio, la verdad es que creo que está mucho mejor y que ansío ver ese mundo. Va, y ojalá todos podamos ayudar a lograrlo. Bajemos al líder de pedestal. Gracias. Muchas gracias, Guido. Los micrófonos están abiertos para las preguntas. Si quieres, empezamos con Mireya Mora. Adelante. Hola a todos y a todas, hola Guido. Pues ha sido un deleite escuchar esta plática, ¿sabes? Como agua fresca. Me encanta este concepto que estás mostrando de líder rebelde. Creo que hace muchísima falta esto que transmites, ¿no? Y que muchas veces, y me incluyo ahí, nos parece como tan obvio, ¿no? O sea, como lo ves, pues es lo que funciona, lo que no, lo que vives. Aparte las enseñanzas que te va dando la vida y también tus entones, ¿no? De qué es lo que, cuál es tu lugar y cómo se muestra, ¿no? Este liderazgo, me encanta un poco por ahí, ¿no? Como em, estos pasos que creo que uno diría, pues claro, todos en teoría como líderes lo sabemos, ¿no? Claro, debo de ser un ejemplo, debo seguir los procesos, debo. Sí, pero no nos tomamos el tiempo de hacer realmente una reflexión de lo estoy mostrando con mis acciones, lo estoy haciendo, estoy siendo el ejemplo y más allá de eso, creo que valdría muchísimo la pena darnos la oportunidad de preguntarlo a nuestro equipo. ¿Tú ves esto en mí? ¿Tú crees que yo hago esto? Mira, yo te he visto, ¿no? Cuando, pues no siempre, cuando esto, o sea, porque muchas veces ya también creemos que con los años o con el tiempo y los equipos que hemos tenido la fortuna y el honor, ¿no? De compartir el trabajo, creemos que ya todo está, ya se sabe, ¿no? Ya todo lo has vivido. Creo que sí necesitamos bajarnos muchas veces, no solamente una vez, y ya se consiguió, ¿no? Me bajé del pedestal, lo entendí, sino hay que estar, híjole, haciendo autoanálisis constante de no vaya a ser que ya me esté subiendo otra vez en el escalón, ¿no? Ya llevo uno, ya llevo dos que estoy haciendo y me encanta este ejercicio. Entonces, pues yo te agradezco mucho de verdad, esta hora ha sido sumamente valiosa y creo que de esas pláticas con fondo, ¿no? Más que con fondo. Gracias. Mil gracias a ti por los comentarios, Mireia. ¿Qué haces tú? O, digamos, ¿a qué te dedicas? Soy gerente de desarrollo organizacional y entrenamiento Bien, en súper ADECO. interesante. Bien. En ese sentido, totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste, nada más un tip. Es súper importante la parte de la medición, ¿no? O sea, porque cuando una organización verdaderamente, primero, que esa organización tiene que tener este concepto desde la cúpula, ¿no? O sea, no es algo que pueda surgir del área de recursos humanos o del área de desarrollo o del área de comunicación. Porque entonces se vuelve en un pinkwashing, ¿no? Este no tiene color, pero un redwashing. Entonces, una vez que la organización está on board con vamos a ir para ese lado, se tiene que hacer un perfil de líder, así un poco como el que hicimos nosotros, ustedes pueden hacer el suyo, porque cada organización es un mundo, ¿no? O sea, incluso en una organización como la de Wolf of Wall Street, se puede lograr un liderazgo acorde, siempre y cuando se tengan claro que acá el objetivo es que todos hagamos dinero. ¿Va?
está bien y está perfecto, que se alineen en eso. Lo que pasa es que tienen que alinear su propio perfil de liderazgo y ver cómo hacemos que todos nos desarrollemos para cada vez conseguir más dinero. Y está todo ok, yo no digo que esto funcione nada más en organizaciones purposeful, ¿no? Como 14 días o como cualquier otra organización que tenga el propósito por delante. Esto en realidad funciona para todos porque es, ¿qué le importa a la gente, al talento que está trabajando conmigo? Pues seguirse desarrollando, seguir evolucionando hacia el objetivo que la empresa tenga, ¿no? Medir, medir, medir. Nosotros hacemos una evaluación cada 4 meses. Le preguntamos a todos los equipos de sus líderes con base en todos estos SITs. Muchas gracias. Buenos días. Soy de Grupo Mactril. Mi nombre es Angélica Rosales. Mi pregunta es, ¿cómo separar el compromiso, la fidelidad, el humanismo que se debe de tener como líder hacia nuestro talento con lo que mencionaba de tener determinación? O sea, ¿cómo separarlos, no mezclarlos, pero al mismo tiempo tener los dos? Bien, voy a spoiler alert, digamos, porque de todas maneras no vamos a tener el tiempo para hablarlo, pero justamente lo que nosotros desarrollamos posterior a este perfil de liderazgo es 4 fertilizantes, ¿sí? Que van a estar, que tenemos que estar usando en el crop de outcome, ¿no? Que es el que tú justamente estás hablando, que es básicamente es, ok, pero ¿cuál va a ser el resultado de todo esto? ¿No? Porque si no, somos gente buena, todos nos entendemos, todos nos aportamos, todos somos súper empáticos, pero en realidad nadie está ganando nada con esto, ¿no? Ni la organización ni las propias personas. Entonces, estos 4 fertilizantes tienen que ver con lo siguiente. Lo primero, Angélica, la honestidad brutal, ¿va? O sea, tenemos que ser muy directos en nuestro feedback, tenemos que ser muy transparentes, no podemos estar rodeando las cosas simplemente porque pensamos que a alguien vamos a dañar con nuestra opinión. Por supuesto que hay formas y formas de dar un feedback, pero tenemos que tener honestidad brutal en alinear las expectativas de tu puesto versus lo que está sucediendo, ¿va? Uno. El segundo es agente de evolución. ¿Qué significa esto? Somos los encargados de que cada persona esté haciendo más o mejores cosas cada día. Y no podemos negociar eso. Esto tiene que ver con evaluaciones constantes, tiene que ver con determinar una sana inconformidad, ¿no? En la gente, tiene que ver con, de alguna manera, tener esa mentalidad, digamos, de todo el tiempo tengo que hacerlo mejor y tengo que estar detectando nuevas formas de innovar en lo que hago. El tercero tiene que ver con talent density. Talent density es un concepto de uno de los chavos que estaba un señor que estaba por ahí, que era Reed Hastings, que es el cofundador de Netflix, que hicieron todo un libro acerca de su filosofía, muy interesante, se los recomiendo, se llama No Rules Rule. Y básicamente lo que ellos dicen es una cuenta muy, muy lógica, que es a mayor talento, mayores resultados, ¿no? Y entonces, ¿cómo hago para sembrar el talento? Bueno, pues obviamente teniendo en cuenta todo lo que tenga que ver con la evolución de la persona y del profesional, todo lo que tenga que ver con ser verdaderamente específico en quitar a las personas como líder que están de alguna manera haciendo que el equipo sea menos valioso, ¿se entiende? Desde ahí se ve. Y entonces el propio equipo es el que va expulsando a las personas que no le generan valor, ya ni siquiera se vuelve el líder en el decisor de quién entra y quién, quién está y quién no está. Lo decide el equipo por propias capacidades del equipo, ¿se entiende? Y por último, que no tiene que ver con nuestro equipo directo, digamos, sino con nuestro equipo horizontal, que es súper importante, es la interdependencia integral. Es decir, cómo trabajo con mis líderes horizontales, cómo alineo visiones, cómo alineo objetivos. ¿Por qué? Porque Estoy si nos poniendo ven, atención, quiero decir provecho, ¿no? Pero Este, Daniel, nada más si puedes silenciarte. Lo que hacemos es determinar cómo nos podemos todos juntos de acuerdo para ir con nuestros equipos en la misma dirección, ¿no? Entonces, eso es algo que termina de blindar, Angélica, ante tu pregunta, el hecho de que volvernos demasiado humanos quizás nos vuelve poco resultadistas y todo lo contrario, ¿no? En realidad, la mayor aportación humana que podríamos tener con nuestra gente es hacerles dar resultados, ¿no? Que tengan cada vez mejores resultados en su carrera. Ok, muchas gracias. Adelante, Carlos Calderón. ¿qué tal? ¿Qué tal, Guido? Mucho gusto, muchísimas gracias por tu charla. Perdón, no conecta mi cámara, pero bueno, me pareció muy, muy clara, muy aplicable toda tu plática, sobre todo en esta
cuestión de entornos creativos donde a veces el liderazgo se malentiende, ¿no? Y me encanta la idea del liderazgo como un rol y sobre todo esta metáfora del granjero con sus cultivos me pareció muy, muy poderosa. Mi pregunta para ti es, ¿cuál ha sido este momento más difícil, ¿no? En el que tuviste tú que elegir entre lograr resultados, cuidar a tu equipo? O sea, ¿cómo resolviste esto desde una visión, desde un liderazgo que sea consciente? ¿Qué, cómo nos podrías compartir esta parte? Sí, es una muy linda pregunta de la que podríamos charlar con un whisky durante una hora, pero te voy a tratar de resumir en 2 minutos. Yo creo que la respuesta es el propósito. Tengo la suerte de colaborar en 14 días, que es una empresa con propósito, y eso para nosotros nos simplifica mucho en realidad nuestras decisiones, porque en realidad lo único que deberíamos tener en cuenta es qué es lo mejor para ese propósito, qué es lo mejor para 14 días y decidir con base a eso, ¿no? Probablemente los infortunios más grandes que he tenido, en los cuales tuve que decidir de manera, digamos, más compleja, fue en terminar relaciones con personas que eran justamente personas que daban grandes resultados a la organización a nivel negocio, pero tenían muy poco fit cultural, ¿no? Obviamente yo como Head of Development pues, también me involucro mucho en ese tipo de casos y siempre voy a tirar hacia lo que creo que la organización debería estar haciendo más allá del negocio, ¿no? Porque nos debemos a los socios por un lado, es uno de nuestros stakeholders, pero también nos debemos a nuestros colaboradores, a nuestros clientes, a la industria, al mundo, ¿no? Esos son todos nuestros stakeholders a los cuales deberíamos estar generando valor por ser una empresa de capitalismo consciente, ¿no? Que también es un libro que les recomiendo mucho, Capitalismo Consciente, así se llama. Y creo que si uno se guía a través de ese propósito, se deja ir, digamos, en la ola del propósito, las decisiones se vuelven bastante más fáciles. Por supuesto, se sufren, ¿no? En aquel momento lo sufrimos a nivel negocio, pero preferimos sufrirlo a nivel negocio que a nivel cultural. Muchísimas gracias, Guido. Te agradezco mucho tu respuesta y encantado de tomar un whisky después. Dale, gracias, Carlos. Adelante, Isaac. Hola Guido, muy buenos días. Mi nombre es Isaac Castro, de Recursos Humanos de Smilefield. Y fíjate que hubo un concepto que me llamó muchísimo la atención que dijiste respecto a la verdad colaborativa. Creo que eso me hizo un... Porque aparte me hizo recordar esta famosa paradoja de la comunicación que dice que entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, entre lo que digo, entre lo que quieres oír, lo que oyes, entiendes y todo esto, se dice que con esa paradoja ya al menos ahí hay 9 posibilidades. Y si eso lo multiplico por el número de personas que forman el equipo, si ya tan solo si somos 10, ya hay 90 posibilidades de entendimiento y por tanto 90 verdades. Y creo que Totalmente. el reto de esa verdad colaborativa es justamente, y mi pregunta va hacia eso, ¿qué consejo podrías dar para poder generar esa alineación? ¿Y Bien. qué tanto esa verdad puede funcionar pues con la variedad del mercado que vivimos en estas agencias de promoción? Porque Justamente. la dinámica que se vive dentro del mercado hace que nuestro pensamiento tenga que volverse también muy ágil. Bien, Sería. excelente pregunta. Muy interesante. Y creo que nos ayuda también a definir el líder. Quien define cuál es la verdad de esa colaboración, o sea, el resultado de toda esa colaboración de las 90 ideas que acabas de nombrar, es el líder, ¿no? Quien aporta a esa verdad somos todos. Es lo mismo que con el conocimiento. Quienes aportamos conocimiento somos todos. Quienes define qué es relevante y qué no, es el líder. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es el que tiene que estar mirando hacia afuera, no solo está mirando hacia las computadoras de su gente, está entendiendo el contexto, está entendiendo qué está pasando en la organización, está entendiendo qué está pasando con nuestros clientes, tiene todo el contexto en la cabeza. En general, la gente que está aportando a esa verdad, que son las personas del equipo, no tienen todo ese contexto, porque es imposible dárselos. Nosotros había un momento, por ejemplo, que teníamos un show que se llamaba Show Me the Money, en el que les mostrábamos a todos cómo estábamos con los dineros, ¿no?
Y fue lo peor que podíamos hacer, porque entonces le metíamos, por ejemplo, a los creativos ideas de que esta cuenta va mal, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, no, yo no quiero trabajar por una cuenta que va mal, ¿no? Entonces empezaban a generar, el tener demasiado contexto a veces abruma. Por eso el líder es en general una persona más madura, una persona con mayor inteligencia emocional, que puede discernir qué es lo que necesita saber el equipo y qué es lo que necesita no saber. Pero lo que sí lo tiene en la cabeza, sabe perfectamente el contexto. Por ende, es quien puede determinar de todas esas colaboraciones que hay en nuestra verdad, cuál es la verdad que vamos a confrontar y más bien que vamos a continuar y guiar a todos con el equipo, ¿no? Perdón, la segunda pregunta, ¿cuál era? Esa es la de quién define, ¿no? No, respecto a cómo esta verdad puede ajustarse justamente a esta Ah, dinámica de sí, sí, es cambio. con la idea del contexto del líder. Por eso el líder es tan necesario. No es el que tiene la verdad, es el que define la verdad que todos colaboran a hacer, ¿no? Hecho. Muchas gracias, Guido. No hay por qué, no, gracias a ti, buena pregunta. Adelante, Arturo. Hola, buenos días. Guido, me queda muy claro que estos conceptos son universales y muchas gracias por la plática tan inspiradora. Mi pregunta va enfocada hacia tu experiencia tratando de inculcar estos conceptos en diferentes contextos geográficos y sociales, y muy en específico Monterrey. ¿Cuál ha sido tu experiencia o en qué términos has tenido más dificultades? Porque sé que de alguna manera has tocado también esta zona. Pensé que te iba a decir más contextos más diferentes. La verdad que en Monterrey no hemos tenido ningún problema. Como sabes, tenemos agencia en Monterrey también. Esto ha fluido perfectamente y de alguna manera nos guiamos de la misma manera. Pero sí estoy 100% seguro, eso te lo quiero admitir, que este formato tiene un sesgo importante. Sobre todo, no en industrias, pero sí determinados perfiles de posiciones, ¿no? Eh, Ejemplo, tengo muchas charlas de esto con nuestra gente de operaciones, ¿no? Que de repente tiene a su cargo probablemente perfiles totalmente diferentes, ¿no? A los que podría ser un perfil creativo, a los que podría ser un perfil de business, a los que podría ser incluso un perfil de recursos humanos o finanzas, que quizás son como perfiles incluso más analíticos, ¿no? De repente hay perfiles que son más prácticos, que son medios complejos de meter en este track, porque sí es muy difícil. Finalmente, sí hay un arraigo muy grande todavía en ciertas personas de que crecimiento es dinero, ¿no? Y el dinero no se puede prometer en ninguna organización. O sea, nosotros lo que decimos siempre en el PAS de carrera de 14 días es, yo lo que te puedo prometer como organización es llevarte al lugar donde tú merecerías cobrar más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a tener mejores capacidades, porque vas a tener mayores responsabilidades, porque vas a ser una persona más formada de lo que eras antes. Que yo te lo pueda dar ya va a depender de otras cosas, de que el negocio lo permita, de que la estructura lo requiera, porque quizás tú tienes las capacidades y tengo el dinero, pero la organización no lo requiere, ¿no? En este momento no requiere un director de algo, ¿no? De lo que tú podrías ser. Entonces, lo único que te puedo prometer es desarrollo. Después ya, si ese dinero lo vas a encontrar acá o lo vas a buscar en otro lugar, ya no te lo puedo prometer, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene cierto sesgo hacia, sobre todo, las organizaciones, empresas o sociedades, digamos comunidades, que se basen mucho en un sistema demasiado capitalista, demasiado materialista, por llamarlo de alguna manera. Ese es el sesgo que para mí tiene esto. Pero a nivel ciudades, incluso geografías, o sea, yo creo que esto es una tendencia mundial, el tema del liderazgo consciente, no es algo que hayamos inventado en México ni que hayamos inventado en 14 días, por supuesto sí el perfil y la guía práctica, digamos, pero el concepto existe desde hace mucho y se está implementando en muchas compañías, exitosas compañías, innovadoras compañías de todo el mundo, ¿no? Muchas gracias, Guido. La verdad, quiero serte muy honesto en el sentido de, pues, vengo también de una agencia creativa y muchas veces se siente como que hasta el propio equipo busca un poco como las costumbres de viejos liderazgos, ¿no? Y es una tensión cultural muy fuerte la que se vive, sobre todo porque la industria creativa no está tan desarrollada en esta zona. Justamente, es que por eso hay que ser tan cauto, digamos, en que esto suceda de manera orgánica. O sea, uno no puede implantar un modelo de liderazgo consciente en cualquier empresa
nada más que porque es la nueva tendencia. O sea, tiene que tener un pensamiento de empresa consciente, una empresa que quiera tener un liderazgo consciente, ¿no? Si no hay un mismatch constante. Si la gente está pensando en dinero, la gente va a seguir pensando en dinero por más que tú le vendas lo que quieras, ¿no? O sea, si es una empresa cuya cultura tiene que ver específicamente con el crecimiento económico, claramente esto no va a funcionar. Pero lo bueno, digamos, es que las nuevas generaciones pues están trayendo estas ideas, ¿no? O sea, definitivamente ya son pocas las personas de Millennial para atrás que vienen buscando únicamente el dinero, ¿no? Gracias, Guido. A tus órdenes. Muchas gracias por las preguntas. Ya nos pasamos un poquito, no sé si te importa, Adri. Bueno, igual no sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta. Se ve algo en el chat, ni me fijé. Por aquí no, Ah, la en el chat presentación. nos piden la presentación, que como Con gusto. comentaste, nos harás llegar para nosotras compartirla con los participantes. Me parece que ya no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario. Eh, y bueno, en ese caso, pues agradecerles a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy. Y muy interesante la plática de Guido, la verdad es que está increíble este concepto, esta nueva forma de ver el liderazgo y creo que es una forma de ver lo que nos apoya a no solo la industria publicitaria, sino la industria en general, ¿no? Entonces, muchas felicidades, Guido, muchas gracias de nuevo por participar, por acompañarnos y bueno, de nuestra parte los esperamos en la próxima AMAPRO Session. Muchas gracias a todos. Gracias por dedicarnos una hora entera de su vida. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Guido.